en esta mañana, inclinemos nuestros rostros, vamos a dejarle este tiempo a nuestro Dios. Amadísimo Padre Celestial, queremos agradecerte por el regalo de un nuevo día de vida, Señor. En esta tu casa, en esta casa de oración. Y podemos estar juntos, congregados, Señor, con un mismo sentir, con un mismo deseo, Señor, de poder escuchar lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Gracias por el lindo momento de alabanzas. Te lo entregamos para gloria y honra tuya, Señor, a ti. Y queremos pedirte que tú en esta mañana nos muestres, Señor, que nos des la sabiduría y la inteligencia necesaria para poder discernir tu palabra. Que yo en lo particular sea tan solo un instrumento, Señor, para expresar lo que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy buen día, hermanos, primeramente. ¿Están cómodos? ¿Les hace calor? ¿No? ¿También? ¿Con frío? Está bien para que se mantengan despiertos. Dice que una de las tácticas para mantener despiertos a las personas es precisamente mantenerlas con una temperatura elevada, no elevada en calor, sino en realidad con frío, porque hace que todos los órganos estén despiertos y uno tenga esa pesadumbre ni esa tentación de quedarse dormido. Ayer estaba pensando cómo empezar la predicación y hay algunos predicadores que empiezan con una pequeña broma, otros cuentan una historia o hacen alguna actividad para poder llamar la atención de su público. Y justo David compartió algo el día de ayer que es como algo gracioso realmente. Un predicador brasilero queriendo dar su prédica y era la prédica de Moisés. Mi esposa se ríe porque la hice ver el video. Y estaba queriendo entregar la predicación y los hermanos comenzaron a decir, no hermano, no cuente, estamos viendo la novela en el canal 9 Unitel y no queremos saber qué va a pasar adelante. Así que lo siento, mi hermano, hoy les voy a dar el final de su historia de los 10 mandamientos y Moisés. No, en realidad vamos a ver solo una pequeña parte. Vamos a ver lo que el capítulo 30 nos tiene preparado y quiero hacer una recapitulación de todo lo que hemos estado viendo. No me voy a tomar mucho tiempo en ello, pero hemos visto que Dios escogió a este pueblo Israel como un pueblo amado, querido, pero era un pueblo codicioso. Era un pueblo que no se conformaba con lo que Dios le proveía. ¿Alguna vez usted ha estado en esa posición? Dios le ha provisto de trabajo, le ha provisto de familia, le ha provisto de techo, le ha provisto de vestimenta, le ha provisto de absolutamente todo lo que usted ni siquiera se podía imaginar, pero aún así quería más. Pues este pueblo, todo el pueblo de Israel, lo hizo. Dios lo sacó de Egipto, de esa esclavitud, lo llevó por en medio del mar, no tuvo ni siquiera que pisar el mar en mojado porque dice la Biblia que estaba seco, le proveyó de pan. No contentos con esto, se quejaron porque estaban más cómodos siendo esclavos según ellos. Y le entró la codicia en su corazón y deseaban comer carne. Y fue una linda predicación que Paul nos trajo en ese momento. No quiero seguir entrando en detalle porque no es algo que nos vaya a ocupar el día de hoy. Luego se rebelan contra Dios. Hemos tenido otra predicación. Y la responsabilidad que le da a la familia. Hoy nos toca ver un poco cómo ese pueblo va a ser restaurado por Dios.
Pero en realidad no es una restauración inmediata, es una promesa que Dios le hace a su pueblo para poder restaurarlo. Pero no podemos continuar sin saber qué es restauración. En la imagen anterior vimos algo que nos puede dar un indicio de lo que es una restauración. Primero es recuperar o recobrar algo. Estos significados los podemos buscar en internet, en la Real Academia Española, y dice que también es reparar o renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Por ejemplo, vimos que dos personas estaban reparando una pintura, también puede ser una escultura, un edificio, etcétera, de cualquier deterioro que hayan sufrido. Pues bien, el negocio de Dios es restaurar vidas. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy en la mañana. Pero restaurar la bendición. ¿Por qué Dios no solamente quiere restaurar la vida, sino que quiere restaurar su vida con bendición? ¿Y qué quiere decir bendición? Es alabar o engrandecer o ensalzar a alguien. También es un dicho de la providencia, colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué dice la Biblia al respecto de Job? Que era próspero en gran manera en todos sus caminos. Invocar en favor de alguien o de algo, la bendición divina. Ahora, continuando con una pausa, y esto va a parecer jocoso, pero es cierto. Nuestro anciano, el hermano Fermín, para que tome apunte, hizo algo como de Star Wars, como de la Guerra de las Galaxias. El próximo mes de agosto vamos a ver lo que venía antes. Vamos a ver Deuteronomio 28. Dios premia la obediencia. Vamos a ver también el castigo, cuando Dios castiga por no obedecer. Y vamos a ver lo que continúa a este capítulo 30, cómo Dios hace que Moisés deje un líder para este pueblo que era un pueblo infiel. Además, vamos a ver las bendiciones de despedida previas a que Moisés vaya a morir. Entonces, hoy en realidad vamos a saborear un poco lo que en realidad vamos a terminar de ver en agosto. Y es un tema muy hermoso, muy lindo, y se van a ir dando cuenta en el desarrollo que vayamos haciendo. Vamos a basar prácticamente toda la mañana en lo que ha sido Deuteronomio 30. Ustedes han leído tan solo un pedazo de lo que es Deuteronomio 30, pero vamos a visitar un poco el Nuevo Testamento también para poder entender y comprender algunos aspectos que quiero dejar por sentado. Primero, esta es una promesa condicionada. Dios va a restaurar la bendición, pero Dios la va a restaurar si y solo si se cumple lo que vamos a ver en la mañana. Primero, el arrepentimiento es la condición de esta promesa. Su pueblo, Israel, y nosotros podemos pensar hoy en día, nosotros tenemos que estar arrepentidos para poder llegar hacia Él. Ese es un punto muy importante. Y quiero que vayan al versículo 1 de Deuteronomio 30. Y dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado de Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo sigue, pero quiero tomar un punto acá. Comienza con una reflexión muy seria. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti, sucederá que cuando te acuerdes
que vinieron sobre ti bendiciones y maldiciones. ¿Por qué? ¿Pero por qué por bendiciones y maldiciones? Hace rato me tomé un tiempo en hacer recuerdo lo que Paul había predicado hace unos domingos atrás. De ese pueblo codicioso, ese pueblo que no estaba conforme con las cosas. Tenía bendición tras bendición. Y podemos comenzar a enumerarlas y a contarlas, y quizás Moisés no tuvo el cuidado de decir todas las bendiciones que pudo tener el pueblo de Israel, y sin embargo tuvo que haber maldiciones porque el pueblo no estuvo satisfecho. Entonces, eso nos deja a nosotros en una posición de analizar y pensar y decir para dentro de nosotros mismos: ¿estoy siendo bendecido por Dios? En este momento de mi vida, tal como yo me encuentro, ¿estoy siendo bendecido por Dios? ¿Me siento bendecido por Dios? ¿Dios me está bendiciendo de alguna manera? ¿Tengo un lugar donde dormir? ¿Tengo salud? ¿Dios me regaló un día más de vida? ¿Tengo vestidos que ponerme? ¿Tengo un par de zapatos con los cuales puedo caminar? Si me toca caminar 10 kilómetros diarios, ¿los tengo? Tengo un sinnúmero de bendiciones por las que no agradezco a Dios, por las cuales no estoy conforme, y Dios tiene que dejar que vengan y te acuerdes de esas bendiciones y también de las maldiciones para que puedas volverte a Él. Lamentablemente, los seres humanos solo nos volvemos a Dios, en la mayoría de los casos. No es siempre lo mismo, no es lo normal, pero nos volvemos en la mayoría de los casos a Dios cuando tenemos una necesidad, cuando un familiar está muy enfermo, cuando un familiar tiene una enfermedad incurable y que tiene un par de meses de vida, tras la muerte de un familiar muy querido, o tras haber quedado sin trabajo, tras haber quedado sin una casa, sin sus pertenencias, quizás al haberse quedado en la calle. Ahí es donde nosotros los seres humanos reaccionamos y buscamos a Dios. Entonces, cuando te acuerdes de estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y vamos a visitar un pasaje que desde muy pequeño yo lo he escuchado, Lucas 15. Los invito a ir para allá. Déjenme sacar mi copia un segundito, desde el versículo 11. ¿Alguien se acuerda qué es? El hijo pródigo, correcto. Promesa condicionada. ¿Qué es necesario para un arrepentimiento? La consideración, estar consciente de lo que pasó. Cuando yo me di cuenta de que me vinieron bendiciones y maldiciones, es el primer paso para la conversión. También dijo, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, primer punto, la consideración es el primer paso a la conversión. Y dice el hijo pródigo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermanos, es interesante cada palabra y cada análisis que usted puede hacer de las Escrituras y de la palabra de Dios. Y aquí nos enseña algo muy importante. Que nosotros, como su pueblo, Israel en ese entonces como su pueblo, tenía que caer en cuenta de lo que estaba pasando. Ellos vivían en una nube y tenían todo a su disposición. Lo tenían a Dios de su lado. Tenían las bendiciones que Dios les daba. Pero parece que no tenían los pies puestos sobre la tierra y no pensaban conscientemente realmente lo que iba a ocurrir. Y ellos se descarriaban muy fácilmente y perdían sentido a la vida, y esas bendiciones que Dios les daba no las sabían aprovechar. El segundo paso, el efecto directo de la reflexión no puede ser otro que un santo pesar y una santa vergüenza. ¿Qué tiene que ocurrir? Luego de que nosotros hayamos considerado todo lo que pasó, tiene que venir una sincera conversión. Yo no puedo pelearme con mi hermano y seguir mi vida sin acercarme a él y decirle, lo siento, discúlpame, perdóname. No puedo estar con eso en mi corazón, en mi mente, sin que haya una sincera conversión, un sincero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no tiene que ser algo de la boca para afuera. Y lo vemos precisamente remarcado, y lo vamos a seguir viendo, y lo va a remarcar varias veces el capítulo 30 de Deuteronomio, donde dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y vamos a entender un poco después por qué dice eso. Tiene que ser sincero su arrepentimiento. El versículo 2 lo muestra, del capítulo 30 de Deuteronomio, volvamos allá por favor. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres. Y también el versículo 10 dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es importante no solo arrepentirse, es importante que cuando usted se arrepienta, deje el pecado completamente y se aparte, que su camino sea otro. Su arrepentimiento tiene que ser sincero, veraz, tiene que notarse el cambio que hay en usted. Y por tercer punto, el verdadero arrepentimiento se muestra con una vida de constante obediencia a la santa voluntad de Dios. Vamos a verlo en este punto que nos va a aclarar un poco mejor. Pero, ¿cómo debe ser esa obediencia a nuestro Dios para tener un sano arrepentimiento? Debe estar atento a la voz de Dios. Vamos a ver los versículos 8 y 10 del capítulo 30. El 8 dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, dice el versículo 10, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer para poder obedecer a Dios? Debo estar atento a la voz de Dios. No puedo obedecer a una persona o no puedo obedecer una orden en el trabajo si yo no atiendo, entiendo y comprendo lo que el jefe me está diciendo o pidiendo que yo haga. B. La obediencia, al igual que el arrepentimiento, debe ser sincero. Lo hemos visto en el versículo 2, 6 y 10. Tiene que ser gozosa y total. ¿Se acuerdan que les dije que en todos los versículos por lo general terminan con todo tu corazón y con toda tu alma? Porque tiene que ser un arrepentimiento y una conversión y una obediencia completa. No solamente desde dentro de usted, que es su corazón, sino lo más interno, ese arrepentimiento que va a venir del alma suya, que es algo que le pertenece, si usted es hijo de Dios, a Dios. Entonces, también debe surgir un principio de amor, el cual debe ser con todo el corazón y con todo el alma. Ahora, anoche me acordé de Proverbios 3 y quiero que visitemos un segundo el pasaje. Aquí básicamente en los primeros 12 versículos nos habla de un galardón que se da por la disciplina o por la obediencia que usted puede tener hacia Dios. Y primero vamos a ver que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, ¿cuál es ese regalo que Dios le da por guardar los mandamientos? Larga vida y paz. Versículo 3. Cuando se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Por más que estas cosas que son tan difíciles de repente para usted de cumplir, trate de amarrarlas en su cuello, trate de ponerlas y escribirlas en su corazón, de tal manera que tenga el favor de Dios y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Pero no queda ahí el versículo, además va a hallar gracia, ¿dónde? Delante de los hombres. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Sigue, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando uno está dejando que Dios tome la rienda de su vida, ¿qué es lo que pasa? Le dejamos el control del 100% de nuestra vida a Dios, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Significa que estamos dejando que Dios dirija nuestra vida. El pueblo de Israel en su momento no quiso cumplir con esto. No dejó que sea Dios quien tome la rienda para poder llevarlo a aquella tierra que le había prometido. Y tuvieron que vagar por el desierto 40 años para que ni siquiera ellos puedan entrar, sino la siguiente generación
a disfrutar de una promesa que Dios les dio. Un poco más adelante, en Deuteronomio 30, vamos a ver que todo esto no es tan difícil de cumplir. Pero aún así, nosotros somos muy cuestionadores a Dios. Y no dejamos que Él haga su voluntad. Sigamos leyendo. Dice el versículo 7 de Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, hermanos, tenemos que dejar que realmente Dios gobierne nuestra vida. No podemos ser nosotros los que sigamos teniendo la razón en lo que pensamos que debería ser como debería ser. No. Tenemos que dejar que Dios decida qué es lo que debería ser para nuestra vida y cómo debería ser. ¿Para qué dice ahí a lo último del versículo 8? Porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto le va a dar sanidad a su vida. El poder dejar que Dios sea el que tome el control de su vida. Honra a tu padre honra a Jehová con tus bienes, y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Además, si usted honra a Dios con lo que Dios le da, Dios le va a seguir dando más prosperidad. Va a ser como una bola de nieve que va a ir acrecentándose. Y si usted ve, hermanos, que son prósperos, es precisamente por esto. Son prósperos porque Dios les da, son buenos administradores, ellos saben cómo tienen que invertir su dinero y Dios les sigue dando más porque ellos invierten en la obra de Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hay momentos en que vamos a ser castigados, hay momentos en que vamos a sufrir de algún castigo que Dios va a permitir que se haga en nuestra vida. Y tenemos que saber cómo reaccionar. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Acaso nos vamos a volver contra Dios cuando algo nos sale mal? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga. Hermanos, tenemos que tener la madurez necesaria para entender de que tanto en lo bueno, como decía el capítulo 30 de Deuteronomio, o en lo malo, tenemos que estar al lado de Dios y tenemos que saber cómo reaccionar. Esos son los puntos importantes para que usted y yo podamos tener obediencia hacia Dios con todo el corazón y con toda el alma. Ahora, vamos a ir un poco más adelante, volvámonos a Deuteronomio. También habla del favor a los arrepentidos. Dios tendrá compasión de ellos como objetos propios de misericordia. También Dios dará vuelta a su cautividad y Dios les hará volver a la tierra que heredaron sus padres. Y leámoslo, del 3 al 5 dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Una vez haya pasado ese momento,
en el que usted se haya apartado de Dios, hubiera desobedecido, hubiera sido regado al último rincón del planeta, Dios se va a tomar el tiempo necesario de esperarlo. Como en Lucas, cuando estábamos leyendo hace un momento lo del hijo pródigo, quiero que volvamos allá y leamos lo que hizo el padre de este muchacho. Dice el versículo 20 del capítulo 15 de Lucas: y levantándose el hijo pródigo, vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Se ha puesto a pensar en este versículo, hermano? Yo lo veo como que Dios es el Padre de cada uno de nosotros, que en algún momento le dimos la espalda y Él estaba tan solo mirándolo, esperando calladito que usted se dé cuenta y se arrepienta y deje todo lo que tenía que haber dejado. Y el momento que lo miró, dice, lo vio su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Dios estaba pendiente aun cuando usted no estaba con Dios. El padre de este muchacho estaba pendiente del regreso, añoraba que su hijo vuelva, quizás hasta sabía que su hijo estaba sin dinero, que había desperdiciado todo lo que le había dado de su heredad. Dios estaba mirándolo, estaba esperando, ansioso, y se regocijó con él y fue movido a misericordia, y eso quiere decir que le perdonó. Hermano, Dios tiene un propósito para su pueblo, tiene un propósito para usted y tiene un propósito para mí. Hemos sido bendecidos y en momentos hemos sido maldecidos. Y ahora es momento de enfrentar las consecuencias. Pero Dios da un favor a los arrepentidos y los va a hacer volver, como dice el versículo 5, a la tierra que heredaron sus padres. Lo va a hacer volver a sus caminos. Lo va a hacer volver a esa tierra que fluía leche y miel y que podían disfrutar de bendiciones. Moisés les quiere dar un mandamiento en estos versículos del 11 al 14 del capítulo 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo hará traer y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Hermano, Moisés les está diciendo de que no es difícil poder cumplir la ordenanza que Dios les dejó, el mandato que Dios les dejó. Moisés busca la manera de terminar de persuadir a Israel para que no se descarríen, para que no sigan poniéndose ídolos, no sigan adorando a otros dioses y un sinnúmero de cosas que hicieron. Trata de hablarles con sencillez y les dice, no es difícil, tan solo hay que seguir animándose a hacerlo. Pablo, muchos años después, en Romanos 10 del 6 al 10, nos hace referencia a la justicia que es por la fe. Vámonos a Hechos 16:31 por unos minutos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa. Dios solo espera eso de nosotros, que creamos en Él. ¿Pero cómo? Vamos a verlo en Romanos 6 al 10. Romanos 10, 6 al 10. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salva. No necesitamos ir al cielo, ni necesitamos descender a una tumba para poder saber lo que ya el Señor Jesucristo hizo. Él descendió del cielo, vino aquí, se hizo hombre como usted, como yo, dio su vida por nuestros pecados y desde lo muy profundo resucitó, volvió a vivir y ahora lo tenemos como 3 veces santo en el cielo. Moisés concluye en los versículos 15 al 18, tratando de persuadir nuevamente a que los caminos que tomemos sean los buenos y no los malos. Vámonos a leerlos un segundo, eso fue lo que nos leyó Fernando hoy. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dios le muestra claro, hay 2 lugares, o vivir para el bien o la muerte para el mal. Todo ser humano ambicioso a obtener vida y el bien y escapar de la muerte y del mal. Desea la felicidad y teme la miseria y la desgracia. ¿No es eso lo que usted desea? Somos movidos por 2 acciones muy fuertes. Esas fuerzas son la esperanza a poder tener un mejor mañana, o el miedo a que ese mañana termine con nuestra vida. La pregunta está en los versículos 19 y luego el 20. ¿Cuál será su elección? La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea tu bendición. Salmos 3:8. Y dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora comparemos esto con estos versículos, el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición
y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál será su elección? ¿Quiere vivir o quiere morir? A Dios no le gusta las medias tintas, no le gusta lo tibio. Le gusta o ser frío, que las cosas sean o frías o calientes. Nuestro deber en el versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Es importante mencionar un versículo y vamos a volver para atrás al versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Circundar el corazón es sacarle la piel que envuelve al corazón. Esa piel que de repente puede ser una piel de elefante tan gruesa que no puede entrar una bala común, no puede entrar la conciencia común que usted debería tener para poder entender que Dios tiene un plan para su vida. Dios le dice que va a circuncidar su corazón, le va a sacar esa piel para que su corazón sea sensible, para que su corazón pueda entender lo que tiene planificado para usted. ¿Quiere dejar que Dios circuncide su corazón? ¿Quiere dejar que Dios le entregue lo que tenga que entregarle, esa bendición que le está ofreciendo? ¿O va a seguir con esa piel fuera de su corazón tan gruesa que no va a dejar que nada entre dentro de ese corazón y que poco a poco se vaya absorbiendo y muriendo? ¿Eso es lo que usted quiere para su vida? Piense, ¿eso es lo que usted quiere para la vida de su amigo, su vecino, su mejor amigo? ¿Eso es lo que usted quiere para su hermano, para su hermana que no es creyente? ¿Eso es lo que usted quiere para su familia que no conoce a Cristo? ¿Que ese corazón que no ha sido circuncidado muera? ¿O usted quiere mostrarle la experiencia que usted tuvo, la vivencia que usted tuvo, el poder haber dejado su corazón en manos de Dios, que saque esa piel que no sirve, que su corazón quede tierno, que sea llenado por Él y que de ahí vaya la rienda de su vida? Esa decisión es de usted. ¿Cuál es nuestro deber? Amar a Dios, amarle como el Dios que es el Señor de todo y lo más amable de todo, y amarle como su Dios, el Dios del pacto con ellos. Él es vida para ti y prolongación de tus días. En Génesis, cuando Dios había creado al hombre, ¿qué fue lo que hizo luego de haberlo creado? ¿Se acuerdan las palabras? Y bendijo Dios. Y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Esa es la bendición que Dios tenía para su pueblo. Que sea un pueblo grande, que se multiplique, que llenen la tierra para que puedan vivir. Él quería prolongarle los días. Vemos en la Biblia un sinnúmero de personajes que vivieron más de 800 años. ¿Por qué creen que nosotros no llegamos a los 80, 100? ¿Por un tema de ambiente? ¿Por un tema de alimentación? ¿Por un tema de mal entrenamiento de nuestro cuerpo? Para resumir y hacerlo bien práctico,
Dios aquí a su pueblo de Israel le dice que hay bendiciones y hay maldiciones que van a haber en su caminar. Y va a haber un estado de inercia. Puede ser que esa inercia sea una rutina que usted tenga, como dice ahí. Y eso quiere decir que usted o va a seguir aceptando las bendiciones de Dios o va a seguir en las maldiciones que Dios le pone para que usted termine muriendo o para que usted termine viviendo. De usted depende que Dios lo restaure, si lo deja que lo restaure. ¿Para qué? Para luego tener esas bendiciones finales que habíamos visto hace un momento. ¿Cuál será su elección? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El Señor Jesucristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben qué? La parábola del hijo pródigo tiene 3 personajes. El padre y 2 hijos, ¿no es cierto? El hijo pródigo, y al final vemos al hijo que se mantiene con el padre y de cuál es toda la herencia que quedaba. El padre representa a Dios. Estos 2 hijos representan a su pueblo Israel. Al que está con él a su lado, al que hace lo que el padre le dice, al que todo el tiempo cumple con todo lo que dice, son los fariseos, todos los que quieren hacerse ver. Al otro lado está el pueblo que todo el tiempo está en contra de Dios, que todo el pueblo está diciéndole, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? ¿Vieron en algún momento del pasaje que Dios o que el muchacho ese le haya dicho a su padre, ¿será, padre, por favor, que me puedes dar mi herencia porque yo quiero comenzar a tener mis negocios? No, se le exige, quiero mi herencia, quiero que me la des. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este hijo, el que al parecer era bueno, que cumplía con todas las cosas y todo lo demás, fue ese el que pidió que lo crucifiquen al Señor Jesucristo. Fue ese el que hizo que maten al Señor Jesucristo para que su pecado y mi pecado sea borrado, sea limpiado. No fue el hijo perdido. Quizás ellos después hicieron parte del show y todo lo demás, pero lo que lo pensaron fueron esos otros hijos, los fariseos y todos los demás que estaban ahí al mando del pueblo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, esa es la elección que cada uno debemos tomar. Y quiero que inclinemos nuestro rostro. No sé si hay alguna persona que no haya aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, que no lo conozca, que no tenga esa experiencia de haber vivido el gozo de tenerlo en su corazón. Quisiera que oremos y podamos entregar este momento para que pueda disponer su corazón, pueda convertirse, tener un sano arrepentimiento y dejar que Él sea el Señor de su vida, que tome la rienda de su corazón. Amadísimo Dios, gracias por rescatarnos, Señor, del lugar de donde estábamos. En esta mañana queremos pedirte por esta persona o estas personas que aún no te conocen, Señor. Y queremos hacer esta oración. Señor, sé que en algún momento de mi vida no he vivido como tú hubieras deseado que lo haga. Reconozco que soy pecador. Es más, no puedo ni contar los números de pecados que puedo haber tenido. Pero quiero presentarme ante ti arrepentido, con un arrepentimiento real, sincero. Y quiero apartarme de eso, abrir mi corazón,
pedirte que circuncides mi corazón, que saques esa costra que pueda haber afuera de mi corazón para poder dejarte entrar en él, para aceptarte como mi Señor y mi Salvador, para dejar que tú tomes la rienda de mi vida. Quiero entregarte mi vida, dejar que tú obres en ella, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y así inclinados, hermanos, si alguien hizo esa oración, después puede acercarse a alguno de los ancianos, a alguno de los líderes de la iglesia y poder conversar un rato. Y vamos a terminar en esta mañana con esta palabra de oración. Señor, gracias por tu tiempo, gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque tú realmente nos das más de lo que merecemos. Tan solo la salvación es más de lo que merecíamos. Queremos entregarte el resto del día en tus manos, pedirte que seas tú tomando la rienda de nuestra vida y pedirte que seas tú bendiciéndonos el resto del día, Señor. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.